Mecánica de suelos 1. Presenta Pacheco Acosta Eri, Pérez Sánchez Gustavo, Reyes Jiménez José Miguel y Rodríguez Cabrera Johan. Asesorados por el ingeniero Damirel Manzano Bastos, Grupo 4CB6. El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS, se encarga de catalogar los suelos de cualquier ubicación geográfica, en categorías que representan los resultados de las pruebas de laboratorio, prescritas para determinar las características del tamaño de las partículas, el límite líquido y el índice de plasticidad. Las diversas agrupaciones de este sistema de clasificación se han diseñado para correlacionar de manera general con el comportamiento de los suelos en ingeniería. La asignación de un nombre de grupo y símbolos junto con la información descriptiva puede usarse para describir un suelo y ayudar en la evaluación de sus propiedades. Una de estas pruebas es el ensayo de límites de consistencia de Atterberg. Se sabe que los suelos dependen de la cantidad de agua que posean, y sus características físicas pueden ser deformables a menor o mayor escala. Asimismo, está en función de su resistencia al esfuerzo cortante. Por ejemplo, la arcilla a medida que va perdiendo su contenido de humedad incrementa su resistencia, inicialmente llegando a un estado plástico. Si el proceso continúa hasta alcanzar un estado sólido, su resistencia al esfuerzo resulta mayor. Albert Atterberg, ingeniero químico sueco, se dedicó al estudio de las propiedades del suelo, estableciendo los límites para medir la consistencia del suelo, conocidos como límites de Atterberg, utilizados en el desarrollo de la mecánica de suelos y de la ingeniería geotécnica. En forma experimental, propuso 4 estados por los que pueden pasar los suelos al ir disminuyendo su contenido de humedad, definiendo 3 fronteras. La primera frontera, el límite líquido, límite plástico y límite de contracción. El objetivo de este ensayo es determinar los límites líquido, plástico y de contracción, obtener el índice de fluidez y tenacidad para poder clasificar el material, comparar los valores obtenidos con otros suelos, apegados a las especificaciones de la norma ASTM D4318, AASHTO T89 y AASHTO T90. El alcance es para ensayos prácticos dentro del laboratorio, donde se cuente con el personal, equipo adecuado y que cumpla con las especificaciones siguientes. El equipo necesario para realizar este ensayo es el siguiente: horno eléctrico de laboratorio con control de temperatura de 110 grados Celsius más menos 5 grados Celsius. Debe cumplir lo establecido en la norma ASTM E145. Báscula eléctrica con precisión de 0.01 gramos. Capacidad mínima de 800 gramos. Debe cumplir lo establecido en la norma ASTM E898. Desecador. Copa de Casagrande con ranurador de Casagrande o ranurador ASTM D4318. Cápsulas de porcelana. Vidrio de reloj. Cápsulas Petri. Espátula de acero inoxidable de hoja flexible. Mallas número 4 y número 40. Placa de vidrio despulido de 20 cm por 30 cm. Vaso de precipitado de 300 ml con graduación. Piseta. Agua destilada. Papel absorbente. Y una muestra inalterada del suelo. Preparación de la muestra. Tomar una porción de la muestra inalterada y cribar el material por la malla número 40. Secar el material en horno a temperatura constante e inferior a 60 grados Celsius. Tomar una porción de material. Si se rompe con facilidad y el material fino se convierte en polvo al presionarlo con los dedos, se debe analizar mediante el método seco. Si existe dificultad para disgregar, se debe analizar mediante el método húmedo. Preparación de la muestra, método seco. Disgregar 200 gramos de material con la ayuda de un mazo de madera o plástico. Cribar la muestra a través de la malla número 40, descartando el material que haya quedado retenido. Agregar agua al material mediante una piseta o pipeta. Moldear el material en una espátula procurando que quede homogénea, hasta que adquiera una consistencia espesa de aproximadamente 12 golpes al hacer el ensayo de límite líquido. Finalmente, depositar el material húmedo en frascos de vidrio, dejándose reposar 24 horas, con el objetivo de uniformizar la humedad. Preparación de la muestra, método húmedo. Disgregar la muestra en un recipiente y remojar hasta que el material se disgregue totalmente.
Cribar por la malla número 40. Debe quedar bien lavada. La muestra que se continúa estudiando se deja evaporar hasta que adquiera una consistencia suave. Y finalmente, depositar el material húmedo en frascos de vidrio, dejándose reposar con el objetivo de uniformizar la humedad. Un frasco para determinar el límite líquido y otro empleándose para la determinación del límite plástico. Antes de iniciar la prueba, se debe calibrar la copa de Casagrande. Primero marcar una cruz en el centro de la copa. La posición de este punto queda definida al golpearse la copa con su base. Verificar que la copa tenga una altura de caída de 1 centímetro y que se repita 2 veces por segundo. Para ello, se hace pasar el mango del ranurador en la parte inferior de la copa cuando éste se encuentra en su máxima altura. Una vez que se ha logrado esto, se sujetan los tornillos. Verificar el rebote de la copa con su base. Para ello, es necesario comprobar si la base de micarta o hule comprimido es efectiva para el rebote de la copa. Esto se comprueba al dejar caer un balín de 5/16 de pulgada de diámetro desde una altura de 10 pulgadas, rebotando cuando menos el 80% de la altura fijada. Procedimiento para determinar el límite líquido. El límite líquido se define también como el contenido de humedad que requiere un suelo para presentar una resistencia al esfuerzo cortante de aproximadamente 21 gramos por centímetro cuadrado, independientemente de su composición mineralógica. Primero, depositar la muestra en una cápsula de porcelana o en un vidrio liso. Moldear con una espátula hasta homogeneizarla. Después, depositar en la copa de Casagrande aproximadamente 60 gramos de material, procediendo a efectuar el enrase. El espesor no debe de exceder 1 centímetro de grosor. Deslizar el ranurador una longitud mínima de 4 centímetros aproximadamente, del centro de la muestra hacia donde se encuentra el operador. En caso de que el material sea limoso o contenga cierta cantidad de arena, se recomienda que inicialmente se haga una ranura con la espátula, utilizando enseguida el ranurador. Posteriormente, girar la manija con una velocidad de 2 golpes por segundo, parándose instantáneamente al observar que longitudinalmente se ha unido la ranura aproximadamente 1.3 centímetros. La primera imagen corresponde a la muestra ranurada antes de iniciar la copa de Casagrande. La segunda imagen muestra la ranura cerrada cuando la muestra ha llegado a su límite líquido. Para tener un valor representativo de dos ensayos simultáneos, la diferencia mínima entre el número de golpes respectivos debe ser 1, anotándose este primer valor en el registro. En el supuesto caso de que no cumpliese, se repite el procedimiento descrito hasta lograrlo. Posteriormente, tomar aproximadamente 10 gramos de la muestra que se encuentra en el cierre de la ranura, procediendo a determinar el contenido de humedad. Y así repetir los puntos del 1 al 6, disminuyendo o aumentando la humedad hasta obtener 4 valores comprendidos entre 8 y 40 golpes. Los valores se anotan en un registro similar al siguiente. Con los valores obtenidos, el número de golpes y contenido de humedad, se traza la curva de fluidez en una gráfica semilogarítmica. El límite líquido queda definido por la coordenada que interseca la abscisa de 25 golpes con la curva de fluidez del suelo analizado. Procedimiento para determinar el límite plástico. El límite plástico es la frontera comprendida entre el estado plástico y semisólido. Se define como el contenido de humedad que posee un cilindro de material en estudio de 11 centímetros de longitud y 3.2 milímetros de diámetro al comenzar a sufrir agrietamientos en su estructura. Primero se toma una porción de material suficiente para formar un cubo de 1 centímetro por lado. Si la cantidad de agua que posee la muestra es notoria, reducir su contenido de humedad con papel absorbente o secar a la intemperie. Hacer con el material una esfera. Rolar la esfera con la palma de la mano sobre una placa de vidrio liso no pulido, hasta adoptar la forma de un cilindro de aproximadamente 3.2 milímetros de diámetro y 13 centímetros de largo. Se asemeja con un alambre de 1/8 de pulgada de diámetro. Se llega al límite plástico cuando el material se agrieta en las dimensiones fijadas y queda separado en tramos de 1 centímetro. Asimismo, determinar el contenido de humedad. El valor obtenido es el representativo del material en estudio. En caso de no cumplirse lo anteriormente expuesto, se repetirá el proceso reduciendo humedad al material hasta que cumpla lo especificado. Para comprobar resultados, se realizan 2 ensayos bien definidos con una precisión de más o menos 2%. Cuando se ensayan suelos orgánicos, el rolamiento se hará con demasiado cuidado para no sufrir rompimientos prematuros. En el caso de suelos de plasticidad excesiva,
la precisión aplicada para la formación del cilindro deberá ser relativamente mayor. Procedimiento para determinar el límite de contracción. El límite de contracción se define como el contenido mínimo de agua, por debajo del cual una reducción de la cantidad de agua no causará una disminución del volumen de la muestra del suelo, pero a la cual un aumento en el contenido de agua causará un aumento en el volumen de la masa del suelo. En esta prueba debe tenerse como antecedente el valor de la densidad de sólidos. Primero, de la muestra empleada en los ensayos anteriores, se debe ajustar el contenido de agua hasta que se presente uno cercano al límite plástico. Después, cubrir la superficie interior de 2 recipientes con vaselina o aceite de silicón. Depositar la muestra en cada recipiente, procurando que al enrasarlo no se presenten burbujas de aire. Esto se logra al golpear ligeramente el recipiente contra la mesa. Ahora llevar las muestras a un cuarto húmedo descubiertas durante 12 horas. Secar las muestras a la intemperie hasta que se observe un cambio en su color. Secar en un horno a una temperatura constante de 110 grados Celsius más menos 5 grados Celsius durante 18 horas, con la finalidad de impedir el agrietamiento de la muestra al transcurrir el secado. Una vez seca la muestra, se obtiene una pastilla de suelo. Colocar un pedazo de papel lija en una placa de vidrio y alisar únicamente la parte superior de la pastilla de suelo, de modo que quede paralela a la cara inferior. Para este ensayo, se determina el volumen midiendo la altura media y el diámetro. Tomar varias lecturas en puntos diferentes con el vernier. Con una tira de papel o un hilo se marcan las circunferencias a la mitad, en la parte inferior y superior, determinándose sus áreas correspondientes. La norma recomienda calcular el volumen a partir del volumen desalojado de mercurio al sumergir la muestra, según el principio de Arquímedes, pero por ser un material peligroso, se realiza de la forma ya mencionada. Determinar el volumen de la muestra, que es igual a la altura de la pastilla entre 6 por el producto de la suma de las áreas superior, 4 veces el área central, más el área inferior. Y finalmente, el límite de contracción se calcula con la siguiente fórmula, que dice: el límite de contracción es igual al peso específico del agua por el volumen de la muestra entre el peso de los sólidos menos 1 entre la densidad de sólidos. El límite de contracción también se determina en forma práctica conociendo el límite plástico y el índice de plasticidad, conforme a la siguiente expresión. El límite de contracción es igual a 50 veces el límite de plasticidad entre 50 más el índice de plasticidad. Procedimiento para determinar el límite de contracción lineal. El límite de contracción lineal es el decremento en longitud de una barra de suelo respecto de su longitud inicial, expresado en %, cuando el contenido de agua se reduce desde el límite líquido hasta el límite de contracción del suelo, como requisito por parte de la Secretaría de Obras Públicas. El material en estudio debe tener un contenido de humedad correspondiente al límite líquido. Se procede de la siguiente manera. Determinar la longitud interna del molde rectangular metálico. Debe ser de aproximadamente 10 centímetros. Depositar el material en el molde, enrasándolo con una espátula y dándole golpes para eliminar el aire contenido, obteniendo a la vez un mejor acomodo de las partículas. Introducir la muestra en un horno a una temperatura de 110 grados Celsius más menos 5 grados Celsius durante un tiempo mínimo de 12 horas. Extraer la muestra del horno y medir la longitud final. El límite de contracción lineal se calcula con la fórmula siguiente, que dice: el límite de contracción lineal es igual a la longitud inicial menos la longitud final entre la longitud inicial por el 100%. Cálculos. Índice de plasticidad. Indica el tamaño del intervalo de variación del contenido de humedad con el cual el suelo se mantiene plástico. Mientras mayor sea el índice de plasticidad, mayor será la compresibilidad del suelo. Se calcula con la siguiente expresión. El índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico. Compacidad relativa. Indica el grado de compacidad, compactación de un suelo y se puede emplear tanto para suelos en estado natural como para rellenos compactados artificialmente. Se calcula con la siguiente expresión. La compacidad relativa es igual al peso del límite líquido menos el peso natural entre el índice de plasticidad. Índice de escurrimiento o fluidez. Por definición, el índice de fluidez es la pendiente de su curva representando la variación del contenido de humedad en un suelo. Puede obtenerse mediante la siguiente fórmula. El índice de fluidez es igual al contenido natural de humedad menos el límite plástico entre el límite líquido menos el límite plástico multiplicado por el 100%. Índice de tenacidad.
Es la consistencia que presentan los suelos cerca del límite plástico. Se calcula con la siguiente expresión. El índice de tenacidad es igual al índice plástico entre el índice de fluidez. Resultados. Con el análisis de los límites de consistencia de Atterberg se conocen los criterios necesarios que permiten clasificar el suelo. Con base en la Carta de Plasticidad del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, se determina el tipo de suelo en estudios, al ubicar el límite líquido en el eje de las abscisas y el índice de plasticidad en el eje de las ordenadas. Conclusión. Este ensayo permite obtener los límites de consistencia de Atterberg y a su vez permite obtener parámetros como el índice de plasticidad para poder clasificar dichos suelos según el SUBS. Durante todo el procedimiento se emplean cantidades pequeñas, por lo que se debe tener precaución en las mediciones y manejo de las muestras para no provocar errores en los ensayos, y así obtener resultados precisos y confiables que intervienen en los cálculos y procedimientos constructivos. Referencias.